Bien, vamos a comenzar con la resolución de este ejercicio en el que nos dicen que tenemos una carga Q1 de menos 3 microcoulombios, con lo cual Q1, que sería esta carga que tenemos aquí, sería menos 3 microcoulombios, la vamos a representar en azul, con lo cual Q1 azul. Bien, otra carga Q2 de 5 microcoulombios, esta carga la vamos a representar en rojo. Esta carga Q2 es positiva, está situada en el punto 80. Y la carga Q3 de 4 microcoulombios, que la dejamos como está, están colocadas en esos puntos. 0,6 para Q1, en 8,0 para Q2 y en 8,6 Q3. Y nos piden calcular la fuerza que ejercerán estas tres cargas sobre una carga de 1 microcoulombo situada en el origen. Entonces, eso es muy importante. La carga estará situada en el origen. Aquí estará situada esa carga. Bien. Entonces, esta carga que va a ser negativa está situada en el origen. Ahí tendremos Q1. Vamos primero a representar las fuerzas que se producen entre ellas. Empezamos con Q1. Pues la fuerza que ejerce Q1, que es negativa, sobre la carga que situamos en el origen, que es negativa también, tendría que ser una fuerza repulsiva. Por lo tanto, vamos a representar esta fuerza repulsiva entre ellas, dirigida hacia abajo. Entonces, esta fuerza tendrá solo una componente. Eso es muy importante. Y esta fuerza tendrá en el eje X, en el eje azul, en el eje X 0 será su valor y en el eje Y tendrá un valor negativo, menos. Bien, vamos con la carga que ejerce, con la fuerza, perdón, que ejerce Q2 sobre la carga situada en el origen. Entonces, en este caso, Q2 es una carga positiva y va a ejercer una fuerza sobre una carga negativa, con lo cual esa fuerza será atractiva. La representamos en rojo y solo tendrá una componente también. Tendremos una fuerza, F2, que solo va a tener una componente. La fuerza que ejerce Q2 sobre la carga en el origen tendrá una componente X positiva y no tendrá componente Y. Entonces, a esta fuerza azul le llamaremos F1 y la fuerza roja F2. Esto es un 0, lo arreglamos un poquito. Uy, vale, un 0. Vamos a ver si lo cerramos bien. 0. Ok, entonces, recapitulemos. Tendremos una fuerza que denominaremos F2 dirigida hacia la derecha, tendremos una fuerza que denominaremos F1 dirigida hacia abajo, F1, que representamos en azul, y tendremos una fuerza que ejerce Q3 sobre la carga que está en el origen. Bien, esta es la que tendremos que usar un poquito de trigonometría, y esta fuerza irá dirigida en el sentido que une el origen con Q3. Aquí tendremos que calcular, sí que tendremos que obtener el ángulo alfa o de alguna manera tendremos que calcular las componentes de esta fuerza. Entonces, esta fuerza que representamos ahí tendrá dos componentes, X e Y. F3, la fuerza 3, F3 tendrá dos componentes, una componente X y una componente Y. Las dos positivas. Bien, entonces vamos a pasar a representarlas usando la expresión de Coulomb y utilizando en cada caso pues nuestra calculadora. Con lo cual, empezaremos por la primera, F1, una carga de menos 3 microcoulombios sobre una carga de menos 1 microcoulombo, ¿vale? Y la distancia que tenemos entre el origen y Q1 es 6. Nos vamos a la calculadora y ahí tenemos, definimos la F1 con dos puntos igual la definimos y definimos un vector. ¿Por qué un vector? Aunque tenga una sola componente, porque después nos interesa sumar vectores. Entonces, esta fuerza irá dirigida hacia abajo, primera componente es 0, y las cargas son de menos 3 y menos 1. Con lo cual, primera componente 0, segunda componente negativa, constante de Coulomb por producto de las cargas, 3 exponencial menos 6 coulombios, menos 6, perdón, por 1 exponencial menos 6.
y dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia entre ellas es 6, pues vamos a poner entre paréntesis 6 metros y lo elevamos al cuadrado. Y aquí tenemos el valor de F1. Con lo cual, bueno, pues ya lo tenemos ahí representado. Vamos con F2. F2 tendrá una componente X positiva y una componente Y 0. ¿Cuánto vale la carga 2? 5. ¿Cuánto vale la carga en el origen? Menos 1. Por lo tanto, esa fuerza era atractiva. Con lo cual, nos vamos a la calculadora, definimos F2, 2 puntos igual, un vector. Primera componente, similar a lo que teníamos antes. Vale, pero una de las cargas es de 5 microcoulombios y la distancia entre ellas es de 8. Vale, esto sería la componente X. ¿Cuál sería la componente Y de esta fuerza? Con lo cual, algún por que tenemos por ahí en algún lado. 5 microcoulombios por 1 microcoulombio. Ahí está, un espacio. Entonces ya tenemos F1 y F2. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta calcular la fuerza 3. Entonces vamos a descomponerla un poquito aquí, que es lo más complicado. Bien, vamos ahora a representar vectorialmente esa fuerza 3. Entonces, ¿qué sucede con esa fuerza 3? Pues que tenemos que calcular sus dos componentes. Si nosotros realizamos un triángulo desde el origen, la carga 3 y el eje X, ese triángulo está formando en el eje X con la hipotenusa un ángulo alfa. Por lo tanto, tendremos que este lateral vertical será el seno de alfa, con lo cual podemos decir que este es el seno de alfa, y el tramo horizontal, por lo tanto, será el coseno de alfa. Teníamos, ese vector 3 va a tener una componente X positiva y una componente Y positiva también. He realizado un pequeño triángulo aquí para que veamos cuál sería el ángulo alfa. Vamos a representar ese ángulo alfa que decíamos que podríamos calcular. Ese ángulo alfa va a ser de 37 grados. Simplemente si hacemos con el coseno del ángulo sería 8 respecto a la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que nos daría 10. Entonces, ese vector F3, esa fuerza F3, tendrá dos componentes, una componente X y una componente Y. Ambas tendrán en común que será la constante de Coulomb por la carga que crea el campo, que esa carga Q3 es de 4 microcoulombios, 4 por la carga que lo recibe, que es de 1, ambas en microcoulombios, ya no lo pongo, partido por la distancia al cuadrado, que es la hipotenusa, que podríamos escribir la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado y a esto elevarlo al cuadrado, con lo cual se nos va a ir el cuadrado con la raíz. Y después tendremos las dos componentes. Una componente que será la componente X que irá con el coseno. Entonces, esa componente que va con el coseno va con 8. Bien, irá con el coseno del ángulo. Irá con 8 dividido entre la hipotenusa. Y la otra componente irá con el seno del ángulo, que se corresponderá con ese 6 que tenemos en este triángulo dividido entre la hipotenusa. Vamos a la calculadora y las escribimos. 2 puntos igual. Abrimos vector y escribimos barra baja cc por... Vamos a copiar esta parte de aquí y la escribimos aquí. Bien, en vez de una carga de 5 es una carga de 4 y esa distancia o ponemos 10 metros al cuadrado o escribimos la raíz cuadrada de las componentes 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. La raíz cuadrada de esto elevado al cuadrado y lo tenemos que multiplicar por la unidad metro cuadrado. Bien, eso será la componente, eso será una parte de la componente X. ¿Cuál será la otra parte de esta componente X? Pues que está multiplicada por el coseno del ángulo. Entonces lo escribimos, o coseno del ángulo que tenemos, o pongo
el cateto contiguo partido por la hipotenusa, que es raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que podemos escribirla, o la hemos calculado antes, nos da 10. Eso será la componente X. ¿Cuál sería la componente Y? Bueno, pues exactamente lo mismo, salvo que, diríamos exactamente igual. Constante de Coulomb, 4 microcoulombios, la carga que atrae, 1 microcoulombo la que es atraída, la distancia exactamente igual, partido por el seno del ángulo, que vale 6 dividido entre 10. Y aquí tendríamos las tres fuerzas, F1, F2, F3. Si vamos a la otra vista de la calculadora se ve un poquito mejor. Y reducimos el tamaño. Bien, ahí teníamos las tres. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues sumarlas. Sumaríamos F1 más F2 más F3. Y obtendríamos el valor de esta fuerza, que sería de prácticamente 1 milinewton en el eje X y menos 0,005 menos 0,5 milinewtons en el eje Y. Con lo cual veríamos que esta fuerza resultante iría dirigida aproximadamente así. Esa sería nuestra fuerza total o fuerza resultante. Y con esto damos por finalizado el ejercicio.